dijo Ramsés, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. ¿Quién es para que yo, el faraón, obedezca su voz? Moisés, con el rostro firme pero el corazón temblando, extendió su vara. Y ante los ojos del faraón, el bastón se convirtió en una serpiente que silbó y se arrastró en el suelo brillante del palacio. Los hechiceros de Ramsés replicaron, sus propios bastones se convirtieron en serpientes, pero la de Moisés devoró a las demás, una señal de que el poder del Dios de Israel era incomparable. Libera a mi pueblo, declaró Moisés con una voz que ya no parecía la suya, o las aguas de tu glorioso Nilo se teñirán de sangre. Ramsés se echó a reír. Y Egipto nunca se arrodillará. Los esclavos seguirán trabajando hasta que sus huesos se conviertan en polvo. Pero en las sombras de las chozas hebreas, una esperanza comenzaba a arder. Los ancianos contaban historias de promesas antiguas, de un Dios que escuchaba el clamor de su pueblo. Los niños miraban a Moisés con ojos llenos de fe. Y mientras la noche caía sobre Egipto, el cielo parecía más oscuro que nunca, pero también más cargado de promesas. Las sombras de la noche cubrieron Egipto como un manto espeso, pero dentro de las humildes chozas de los hebreos, una luz tenue permanecía encendida. Moisés y Aarón caminaban entre su pueblo, susurrando palabras de esperanza, recordándoles que el Dios de sus padres no los había olvidado. Pronto, hermanos. Pronto seremos libres, decía Moisés, su voz fuerte pero su corazón aún luchando contra el miedo. Sin embargo, la respuesta del faraón a su desafío no fue la libertad. Fue más dolor. Ordenó a sus capataces aumentar la carga de trabajo, pero sin darles los materiales necesarios. Los látigos resonaron con mayor furia. Los gritos de los hebreos se alzaron hacia el cielo como un clamor desesperado. Moisés. Gritaban algunos. Esto es lo que llamas libertad. Nos trajiste más sufrimiento. Moisés se alejó, el corazón lleno de angustia. ¿Había fallado? ¿Había entendido mal a Dios? Pero en medio de su desesperación, el Señor volvió a hablarle. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He escuchado el clamor de mi pueblo. Ve, Moisés, y dile al faraón que dejará ir a mis hijos, o Egipto conocerá mi poder. Y así comenzaron las señales. Primero, las aguas del Nilo se tiñeron de sangre. Los peces flotaron muertos y el hedor se alzó por todo el imperio. Ramsés, sin embargo, endureció su corazón. Hechicerías baratas. Rugió, mientras sus sacerdotes intentaban replicar el milagro. Luego, vinieron las ranas, millones de ellas, que inundaron los palacios, las cocinas, los lechos de los nobles. Los gritos de repulsión llenaron las calles. Pero el faraón volvió a endurecer su corazón. Y jamás cederé ante un dios extranjero. Vociferó, su voz llena de orgullo. Las plagas continuaron, una tras otra. Mosquitos que picaban a nobles y esclavos por igual. Moscas que oscurecían el cielo. Peste que cayó sobre los animales, dejándolos muertos en los campos. Y luego, las úlceras, dolorosas y purulentas, que cubrieron la piel de egipcios, desde los soldados hasta el mismo faraón. Pero cada plaga solo endurecía más el corazón de Ramsés. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora mostraban una mezcla de miedo y furia. Pero su orgullo seguía siendo una muralla impenetrable. Mientras tanto, entre los hebreos, las señales eran diferentes. Las plagas pasaban sobre ellos sin dañarlos. Los niños miraban con asombro mientras el ganado egipcio caía, pero el de sus padres permanecía fuerte y saludable. Y en las noches, las estrellas parecían más brillantes sobre sus chozas. Dios está con nosotros, susurraban los ancianos. Dios nos liberará. Sin embargo, Moisés aún sentía el peso de la desesperanza. Cada vez que veía a su pueblo llorar, cada vez que escuchaba los gritos de dolor bajo el látigo, se preguntaba si realmente estaba guiándolos a la libertad o solo a más sufrimiento. Pero el Señor le habló una vez más. Todavía hay una última prueba. Una última plaga que hará temblar el corazón del faraón y doblará sus rodillas. Moisés alzó la mirada. Sabía que esa última señal sería la más terrible de todas. Y el cielo, cargado de oscuras nubes, parecía susurrar una advertencia. El viento soplaba frío sobre Egipto. Un aire extraño, pesado, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Moisés, con el rostro grave, reunió al pueblo hebreo y les dio instrucciones claras. Sus palabras eran firmes, pero su voz temblaba ligeramente. Sabía que lo que estaba por suceder cambiaría la historia para siempre. Cada familia tomará un cordero sin defecto, dijo Moisés, su voz clara pero solemne.
Los sacrificarán al atardecer y con su sangre marcarán los dinteles y los postes de sus puertas. Esta será la señal para que el ángel de la muerte pase de largo. Las madres abrazaban a sus hijos, y los padres, con manos temblorosas, pintaban las puertas de sus casas con la sangre del cordero. El silencio era denso, roto solo por el crepitar del fuego donde la carne del cordero se asaba. Coman con rapidez, vestidos para el viaje, continuó Moisés. Porque esta misma noche, el Señor nos liberará. Mientras en las chozas hebreas reinaba una mezcla de miedo y esperanza, en los palacios dorados de Egipto, el faraón Ramsés dormía. Su orgullo era un escudo que lo cegaba a la realidad. ¿Qué podría hacer ese Dios invisible contra el poder de Egipto? Pero entonces, la medianoche llegó. Un viento helado recorrió las calles de Egipto. Un silencio mortal se apoderó de las casas, y de repente, comenzó el grito. Un grito que desgarró la noche. Un lamento que se alzó desde las chozas de los pobres hasta las cámaras doradas del faraón. En cada hogar egipcio, el primogénito había muerto. Desde el hijo del mismo faraón, hasta el hijo del más humilde siervo. Ramsés, envuelto en desesperación y furia, se levantó y golpeó sus muros dorados. Su grito se unió al coro de lamentos que llenaban Egipto. Moisés. Moisés. Rugió, sus lágrimas mezclándose con su ira. Largo de aquí. Llévate a tu pueblo. Vete y adoren a su Dios, pero no vuelvan jamás. Los hebreos, aún con el miedo en el rostro, comenzaron a salir de sus casas. Pero esta vez, no caminaban como esclavos. Caminaban como un pueblo libre. Las mujeres cargaban sus canastas llenas de masa aún sin fermentar, los ancianos avanzaban con bastones, y los niños, con ojos asombrados, miraban el camino que se abría ante ellos. Mientras las estrellas brillaban sobre el desierto, Moisés caminaba al frente, sintiendo el peso de la misión que había comenzado. Pero no estaban solos. Una columna de nube se alzó delante de ellos durante el día, guiándolos, y una columna de fuego iluminaba sus noches. Pero no todos los corazones estaban llenos de esperanza. Algunos hebreos miraban atrás, hacia Egipto, hacia las ollas de carne que dejaban atrás, hacia las chozas que, aunque eran de esclavos, aún les ofrecían un techo. ¿A dónde vamos?, preguntó un joven a Moisés. ¿Seremos libres solo para morir en el desierto? Moisés no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde las estrellas se perdían en la inmensidad de la arena. Pero en su corazón resonó una promesa. Dios está con nosotros. Pero mientras la multitud avanzaba, lejos en el palacio de Ramsés, la furia comenzaba a arder de nuevo en el corazón del faraón. Rodeado de sus generales, golpeó su trono con un puño cerrado. ¿Cómo pude dejar que se fueran?, gritó. Ellos eran mis esclavos. Y mi gloria. Y mi poder. Y entonces, con los ojos llenos de odio, dio la orden. Preparen los carros. Llamen a mis mejores guerreros. No habrá rincón en el desierto donde puedan esconderse. Los traeré de vuelta, o los destruiré. Y así, mientras el pueblo de Israel avanzaba hacia la libertad, las ruedas de los carros de guerra de Egipto comenzaban a girar, levantando nubes de polvo, como una tormenta oscura que se cernía sobre el horizonte. La luna llena iluminaba el vasto desierto, y el pueblo de Israel avanzaba como un río interminable de almas. Niños dormían en los brazos de sus madres, ancianos caminaban apoyados en bastones, y los jóvenes marchaban con los ojos llenos de esperanza y miedo. Pero Moisés, al frente, sentía el peso de cada uno de ellos en su corazón. A lo lejos, el horizonte oscuro parecía una promesa incierta. Pero sobre ellos, la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche les recordaban que no estaban solos. Dios caminaba con ellos. Moisés, ¿cuánto falta para llegar a la tierra prometida?, preguntó una mujer, su voz llena de cansancio. Dios nos guiará. Él no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos, respondió Moisés, aunque en su interior, la misma pregunta lo atormentaba. Pero mientras el pueblo avanzaba, un sonido comenzó a surgir desde el horizonte, un rugido lejano, como el murmullo de una bestia despierta. Al principio, era apenas un eco, un rumor distante. Pero pronto,
El retumbar de ruedas y el relinchar de caballos llenaron el aire. Los vigías, que caminaban en la retaguardia, vieron primero la nube de polvo. El ejército del faraón. Gritaron. Nos persiguen. El terror se extendió como fuego entre los hebreos. Los gritos de miedo rompieron la calma de la noche. Los niños lloraban, las madres abrazaban a sus hijos, y los hombres miraban a Moisés con desesperación. Nos has traído aquí para morir. Gritaron algunos. Hubiera sido mejor seguir como esclavos que morir en el desierto. Moisés cerró los ojos por un instante. Sintió el peso de la desesperación, pero también el eco de una voz en su corazón. Se adelantó, subió a una roca y levantó su vara. No teman. Gritó, su voz resonando por encima del caos. Estén firmes y verán la salvación que el Señor nos dará hoy. Los egipcios que ven ahora, nunca más los volverán a ver. El pueblo quedó en silencio, pero el rugir de los carros se hacía cada vez más fuerte. Moisés se volvió hacia el mar. Delante de ellos, las aguas del Mar Rojo se extendían como una muralla líquida. Detrás, el ejército de Ramsés se acercaba como una tormenta imparable. Moisés, con la mirada fija en el cielo, extendió su vara sobre las aguas. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, clamó. Muestra tu poder y salva a tu pueblo. Y entonces ocurrió. Un viento poderoso, como un rugido de león, descendió del cielo. Las aguas del Mar Rojo comenzaron a agitarse, a separarse, a elevarse como muros cristalinos a cada lado. Un camino seco apareció en medio del mar, una senda que se extendía hacia el otro lado. Avancen. Ordenó Moisés, y el pueblo, aún atónito, comenzó a caminar entre las murallas de agua, sus pasos resonando sobre el lecho seco. Los niños miraban a los lados, asombrados por los muros de agua que se alzaban junto a ellos, como si el océano mismo se hubiera inclinado para dejarlos pasar. Los ancianos, con lágrimas en los ojos, murmuraban oraciones de gratitud. Pero mientras el pueblo cruzaba, los carros de Ramsés llegaron a la orilla. Los guerreros egipcios, con armaduras doradas y lanzas resplandecientes, no se detuvieron. Sus ojos estaban llenos de furia y orgullo. El faraón, desde su carro real, alzó su mano. No dejen que escapen. Gritó, y sus carros se lanzaron al lecho seco del mar, persiguiendo a los hebreos. El estruendo de las ruedas, los relinchos de los caballos y el brillo de las lanzas llenaron el camino entre las aguas. Pero entonces, algo cambió. Las ruedas de los carros comenzaron a atascarse. El suelo que había sido firme para los hebreos ahora se volvía lodoso para los egipcios. Los soldados intentaron retroceder, pero los muros de agua comenzaron a temblar, a inclinarse hacia ellos. Ramsés, desde su carro, sintió por primera vez el verdadero terror. Regresen. Regresen. Rugió, pero sus órdenes se perdieron en el caos. Moisés, al otro lado del mar, bajó su vara, y el viento que había dividido las aguas cesó. Los muros líquidos se desplomaron con una furia indescriptible, cubriendo a los carros, a los caballos y a los guerreros. Las olas rugieron, y luego, el silencio. El pueblo hebreo, de pie al otro lado, miraba el mar que ahora era una tumba para sus enemigos. Un grito de júbilo se alzó. Los niños reían, las madres lloraban de alegría, los ancianos alzaban sus manos al cielo. Moisés, con el rostro bañado en lágrimas, cayó de rodillas. El Señor ha peleado por nosotros. Clamó, y el pueblo comenzó a cantar, sus voces llenando el desierto. Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban el horizonte, el pueblo de Israel caminaba libre hacia lo desconocido, pero con la certeza de que Dios estaba con ellos. El sol naciente iluminó el desierto, pintando el cielo de tonos dorados y púrpura. Los hebreos avanzaban, dejando atrás las aguas que habían sido su salvación y la tumba de sus enemigos. El cántico de victoria aún resonaba en sus labios. Miriam, la hermana de Moisés, alzó un tamborín y comenzó a danzar, su voz clara como el amanecer. «Canten al Señor», proclamaba, «porque se ha glorificado grandemente. Él echó al mar al caballo y al jinete». Las mujeres se unieron a ella, sus voces llenando el aire como una sinfonía de esperanza.
Los hombres sonreían, y los niños corrían entre ellos, jugando sin miedo, por primera vez en sus vidas. Moisés observaba, su corazón lleno de gratitud, pero también de responsabilidad. Pero la alegría no duró mucho. Los días pasaron y el desierto comenzó a mostrar su verdadero rostro. El calor era abrasador durante el día, y las noches eran gélidas. El agua se agotaba rápidamente, y las provisiones que habían traído se reducían a migajas. Los murmullos comenzaron, suaves al principio, como un murmullo entre las carpas. ¿Para esto nos sacó Moisés de Egipto?, se quejaban algunos. ¿Para morir de hambre y sed en este desierto? Allá, al menos teníamos ollas de carne y pan, decían otros, sin pensar que eran esclavos. Moisés sintió el peso de las palabras como piedras. Cada queja era una herida en su corazón. Pero no estaba solo. Subió a una colina y alzó su mirada al cielo. «Oh, Señor», clamó, «¿qué haré con este pueblo? Claman contra mí, pero su corazón está lejos de ti. ¿Cómo puedo guiarlos si no confían?». Y entonces, como siempre, la voz de Dios resonó en su corazón. «Yo soy el que provee. Yo soy el que guía. Diles que avancen». Moisés descendió, y con un bastón golpeó la roca cercana. Para asombro del pueblo, un chorro de agua fresca brotó de la roca, como una fuente milagrosa. Los niños corrieron, los ancianos bebieron, y el desierto dejó de ser un lugar de muerte, al menos por un tiempo. Pero no fue suficiente. El hambre comenzó a atormentar a la multitud. Los estómagos vacíos rugían, y las quejas se transformaron en gritos. «Mejor hubiéramos muerto en Egipto», gritaban algunos. «Al menos allá teníamos comida». Pero al amanecer, cuando el sol apenas tocaba las arenas doradas, apareció algo nuevo. Un rocío blanco cubría el suelo, fino y brillante como escarcha. Los hebreos se miraron entre sí, desconcertados. «¿Qué es esto?», preguntaban, recogiendo el extraño polvo entre sus dedos. Moisés sonrió, su corazón lleno de gratitud. «Esto es el maná», anunció. «El pan del cielo. Dios nos ha dado alimento». Día tras día, el maná aparecía al amanecer, suficiente para alimentar a todos. Pero había reglas, solo podían recoger lo necesario para el día. Algunos, temerosos, intentaron guardar más, pero al día siguiente se llenaba de gusanos y hedía. Era una lección de fe. Dios les enseñaba a confiar en él cada día. Sin embargo, incluso con el maná, el pueblo seguía inquieto. El desierto no solo probaba su hambre y su sed, sino también sus corazones. Moisés, incansable, guiaba al pueblo, pero las preguntas seguían ardiendo en su mente. ¿Realmente los estoy llevando a la tierra prometida? ¿O los estoy guiando hacia la muerte? Dios, sin embargo, nunca dejaba de responderle. Un día, el Señor lo llamó a subir al monte Sinaí. Allí, en medio de truenos y relámpagos, Moisés escuchó la voz de Dios como un trueno y vio su gloria como un fuego devorador. «Moisés, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí». Y así, Dios comenzó a dar sus mandamientos. Leyes que no eran solo órdenes, sino un pacto, una promesa de que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Moisés, envuelto en luz, escribió las palabras en tablas de piedra, su rostro resplandeciendo con la gloria de Dios. Pero mientras Moisés se encontraba en la montaña, el pueblo abajo comenzaba a inquietarse. Los días pasaban, y Moisés no regresaba. El miedo y la desesperanza se apoderaron de ellos. «Este Moisés ha desaparecido. No sabemos qué ha sido de él», gritaron. «Hagamos un Dios que vaya delante de nosotros». Aarón, el hermano de Moisés, cedió a la presión. Recolectaron oro y fundieron un becerro. Lo levantaron y bailaron alrededor de él, gritando: «Este es el Dios que nos sacó de Egipto». Pero en la cima del monte, Dios vio todo. Su ira ardió como el fuego mismo, y Moisés sintió el peso de la traición de su pueblo. «Desciende, Moisés», ordenó el Señor. «Tu pueblo se ha corrompido. Se han apartado del camino que les mostré».
Moisés descendió, y al ver el desenfreno y la idolatría, su corazón se rompió. Las tablas de piedra, grabadas por el dedo de Dios, se estrellaron contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El pueblo se volvió en silencio, el terror en sus ojos. ¿Qué han hecho?, rugió Moisés. El Dios que los liberó, el Dios que abrió el mar para ustedes, y ustedes lo traicionan por una imagen de metal. El silencio fue total. Moisés alzó su mirada, su corazón dividido entre la ira y el dolor. Pero sabía que este desierto no solo era una prueba de hambre y sed, sino una prueba de fe. Las sombras del desierto se alargaban mientras Moisés permanecía de pie ante el pueblo, su rostro endurecido por el dolor. Los restos rotos de las tablas de la ley yacían a sus pies, fragmentos de una alianza traicionada. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el murmullo del viento entre las carpas. Los que están del lado del Señor, vengan a mí, gritó Moisés, su voz llena de fuego. Los levitas, una tribu consagrada al servicio de Dios, se acercaron a su lado, sus ojos llenos de lealtad. Y fue entonces que la justicia cayó sobre el campamento. Aquellos que habían danzado alrededor del becerro dorado fueron castigados, y las lágrimas corrieron por las mejillas de Moisés. No era venganza, era purificación. Pero la herida permanecía. Moisés volvió a subir al monte Sinaí, esta vez con el corazón pesado. Allí, rodeado de truenos y nubes oscuras, habló con Dios, su voz llena de angustia. Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado, han hecho para sí mismos un Dios de oro. Pero perdónalos, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. La voz de Dios resonó, poderosa pero llena de misericordia. Al que haya pecado contra mí, borraré de mi libro. Pero tú, Moisés, guía a este pueblo. Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Moisés descendió, su rostro brillante como el sol, tan radiante que los hebreos no podían mirarlo directamente. Debió cubrirse con un velo, pero su corazón estaba lleno de esperanza renovada. Dios no los había abandonado. Dios les dio nuevas tablas, inscribiendo nuevamente sus mandamientos. Un pacto renovado, un recordatorio de que la misericordia de Dios era más grande que su ira. Pero el viaje continuaba. El desierto parecía infinito. Los días eran ardientes, las noches heladas, y las provisiones nuevamente se agotaban. El maná seguía cayendo cada mañana, pero el cansancio comenzaba a desgastar las almas del pueblo. ¿Cuánto más?, preguntaban los más débiles. ¿Dónde está esa tierra prometida que Moisés nos prometió? A pesar de las quejas, Dios seguía proveyendo. Las codornices llegaron una tarde, una bandada tan inmensa que cubrió el campamento, y el pueblo comió hasta saciarse. Pero incluso en la abundancia, algunos murmuraban, y Moisés, una vez más, sintió el peso de la carga. «Oh, Señor», clamó una vez más. «No puedo cargar a este pueblo yo solo. Es demasiado para mí». Dios respondió, pero esta vez, con una solución que sorprendió a Moisés. «Reúne a 70 ancianos de Israel, hombres sabios y respetados. Yo pondré de mi espíritu sobre ellos, y ellos te ayudarán a guiar al pueblo». Los ancianos fueron reunidos, y cuando el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, comenzaron a profetizar, sus palabras llenas de sabiduría y consuelo. Moisés ya no estaba solo. Pero mientras el pueblo descansaba en el campamento, algo más oscuro comenzaba a gestarse. Entre ellos, un grupo de rebeldes, liderados por Coré, Datán y Abiram, comenzaron a susurrar. ¿Por qué solo Moisés y Aarón deben ser los líderes?, decían. ¿Acaso no todos somos santos? ¿Acaso Dios no está con todo el pueblo? Su rebelión creció como una chispa que se convierte en incendio. Moisés, al enterarse, cayó rostro en tierra, su corazón lleno de tristeza. ¿Por qué?, murmuró. ¿No han visto los milagros? ¿No han sentido la mano de Dios? Pero Coré y sus seguidores se presentaron ante Moisés, desafiantes. Sus palabras eran veneno, su arrogancia, una llama que encendía el descontento. «Y ya basta de tu gobierno», gritaron. «Nos has traído a este desierto para morir». Moisés, con el rostro endurecido pero el corazón herido, se levantó.
Mañana, el Señor mostrará a quien ha elegido. Cada uno traerá su incensario y veremos a quien escucha Dios. Al amanecer, los rebeldes se presentaron, incensarios en mano, sus miradas llenas de desafío. El pueblo observaba, dividido entre el miedo y la curiosidad. Entonces Moisés habló. Si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces Dios no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo, y la tierra se abre y los traga, entonces sabrán que ellos han provocado su propia destrucción. Apenas Moisés terminó de hablar, la tierra tembló. Una grieta se abrió bajo los pies de los rebeldes, y Coré, Datán, Abiram y sus seguidores cayeron en la oscuridad. El suelo se cerró sobre ellos, y el terror llenó el campamento. Un silencio mortal cayó sobre el pueblo. El miedo era palpable. Pero Moisés no celebró. Su corazón estaba roto. No había victoria en la rebelión de sus hermanos. Las nubes en el cielo comenzaron a disiparse, y el sol volvió a iluminar el campamento. Pero Moisés sabía que las pruebas no habían terminado. El desierto seguía ante ellos, y cada paso sería una prueba no solo de su fe, sino de su obediencia. El pueblo de Israel, ahora silencioso y temeroso, avanzaba una vez más. Pero Moisés, mientras caminaba al frente, sabía que solo la fe los mantendría unidos. El viaje hacia la tierra prometida era más que un camino físico, era un viaje hacia el corazón de Dios. El sol se alzaba como una llama incandescente sobre las arenas doradas del desierto. El pueblo de Israel avanzaba, sus sombras alargándose sobre el polvo, pero en sus corazones aún persistían las dudas. Moisés caminaba al frente, pero cada paso era una lucha contra el cansancio, no solo del cuerpo, sino del alma. Dios les había dado su ley, había mostrado su poder en el Sinaí, había enviado maná del cielo y agua de la roca. Pero la fe del pueblo seguía siendo frágil, como una cuerda al borde de romperse. Los murmullos continuaban, a pesar de todo. Los ancianos recordaban las ollas de carne de Egipto, olvidando las cadenas que las acompañaban. Los jóvenes soñaban con la libertad, pero temían el futuro incierto. Sin embargo, Moisés no estaba solo. Aarón, su hermano, caminaba a su lado, siempre dispuesto a sostener su brazo cuando el cansancio lo vencía. Y entre el pueblo, Josué, un joven guerrero valiente, comenzaba a destacar. Su mirada era firme, su corazón inquebrantable. Moisés, confío en que Dios nos llevará a la tierra prometida, decía Josué. Solo necesitamos mantenernos firmes. Moisés sonreía al escucharlo. En Josué veía el fuego de la juventud, pero también la sabiduría que muchos mayores habían perdido. Pero el desierto no solo probaba la fe del pueblo. Era un campo de batalla. Las tribus de Amalek, nómadas feroces que veían al pueblo de Israel como una amenaza, se lanzaron contra ellos. Los tambores de guerra resonaron, y las lanzas brillaron bajo el sol ardiente. Moisés subió a la cima de una colina, y desde allí, levantó su vara hacia el cielo. Mientras sus manos estaban en alto, los guerreros de Israel, liderados por Josué, avanzaban con valentía, venciendo a los amalecitas. Pero el peso de los años y del cansancio hizo que sus brazos temblaran. Aarón y Hur, otro líder respetado, corrieron a su lado. Tomaron sus brazos y los sostuvieron, uno a cada lado. Y mientras las manos de Moisés permanecían alzadas, Israel prevalecía. El campo de batalla se llenó de gritos de victoria. Amalek fue derrotado, y el pueblo, una vez más, vio el poder de Dios obrando a través de ellos. Pero Moisés, agotado, sabía que la batalla más grande aún estaba por venir, la batalla por la fe. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El pueblo avanzaba como un río interminable, y el desierto parecía no tener fin. Pero entonces, finalmente, llegó el día. Ante ellos se alzaba el monte Nebo, desde cuya cima se extendía una vista imponente. Moisés, guiado por Dios, ascendió solo. Allí, en la cumbre, Dios le mostró la tierra prometida. Valles verdes, ríos que serpenteaban como cintas de plata, colinas cubiertas de viñedos y ciudades amuralladas. Una tierra que fluía leche y miel. Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob, dijo Dios. Te he permitido verla, pero no entrarás en ella.
Moisés, con el corazón lleno de emociones encontradas, asintió. Sabía que su viaje había terminado, pero que el sueño continuaría en su pueblo. Allí, en la cima del monte Nebo, Moisés murió, pero no en soledad. Dios mismo lo sepultó, y su tumba nunca fue hallada. Mientras el pueblo lloraba su pérdida, Josué se alzó como el nuevo líder. Su mirada firme, su corazón lleno de fe, y las palabras de Moisés aún resonando en su mente. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bajo su liderazgo, el pueblo se preparó para cruzar el río Jordán. Pero antes, un último milagro aguardaba. El río, caudaloso y peligroso, se detuvo. Las aguas se alzaron como un muro, y el pueblo cruzó en seco, como lo habían hecho en el Mar Rojo. Pero esta vez, ya no eran esclavos huyendo. Eran un pueblo libre, una nación que marchaba hacia su herencia. El suelo que pisaban era el comienzo de un nuevo capítulo. Josué, de pie en la ribera, ordenó que se tomaran 12 piedras del río y se colocaran como un monumento. Cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, les dirán que aquí Dios hizo que las aguas se detuvieran y nos permitió cruzar, dijo, su voz llena de determinación. Y así, las piedras se alzaron como testigos mudos, como una memoria eterna de la fidelidad de Dios. Pero mientras las trompetas resonaban y el pueblo se preparaba para enfrentar las ciudades amuralladas de Canaán, Josué miró al cielo. Sabía que su misión apenas comenzaba. El desierto había sido solo el campo de entrenamiento. Ahora, ante ellos, estaba la tierra prometida, pero también los gigantes, las murallas y las pruebas que desafiarían su fe. Pero Josué sonrió. Porque sabía que el Dios que había abierto el mar y detenido el río Jordán no los abandonaría. El sol de la tierra prometida brillaba con un esplendor que nunca habían conocido en el desierto. El viento traía el aroma de campos verdes, viñedos cargados de fruto y ríos de aguas cristalinas. El pueblo de Israel, que había vagado por el desierto durante 40 años, ahora pisaba el suelo que fluía leche y miel. Pero esta tierra no estaba vacía. Ante ellos se alzaban ciudades amuralladas, ejércitos poderosos y guerreros que los observaban desde las torres, como fieras esperando atacar. La más imponente de todas era Jericó, una ciudad fortificada cuyos muros eran tan gruesos que parecían invulnerables. Josué, ahora el líder de Israel, sabía que esta batalla no se ganaría con fuerza humana. Subió solo a una colina, buscando la dirección de Dios. Y allí, en medio del silencio, apareció un hombre, resplandeciente como el sol, con una espada desenvainada en su mano. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué, su voz firme pero su corazón temblando. No soy de ninguno, respondió el hombre, cuya voz era como un trueno suave. Soy el príncipe del ejército del Señor. Josué cayó rostro en tierra. ¿Qué ordena mi señor a su siervo? Descalza tus sandalias, ordenó el ángel, porque el lugar donde estás es santo. Las palabras eran un eco del pasado, las mismas que Dios había dicho a Moisés ante la zarza ardiente. Josué, con el corazón lleno de reverencia, obedeció. Y entonces, el ángel le dio instrucciones que parecían locura. Marcharás alrededor de la ciudad, tú y tu pueblo, una vez al día durante 6 días. Y en el 7º día, marcharás 7 veces, y al final, los sacerdotes tocarán las trompetas y el pueblo gritará. Entonces, los muros caerán. Josué regresó al campamento y transmitió las órdenes. Los guerreros se miraron, desconcertados. Algunos murmuraron entre ellos, preguntando si esto era una estrategia o una locura. Pero Josué no tenía dudas. Y así, comenzó el asedio más extraño que la historia haya conocido. El primer día, los guerreros marcharon en silencio, los sacerdotes soplaron las trompetas y el sonido resonó como un eco sagrado. Los habitantes de Jericó miraban desde las murallas, primero con asombro, luego con burla. Y miren a estos hebreos. Se reían. ¿Acaso creen que sus cánticos derribarán nuestras murallas? Pero Israel no respondía. Cada día, marchaban en silencio, rodeando la ciudad, dejando solo el sonido de las trompetas y las pisadas en el polvo. El 6º día terminó, y los rumores se extendían en Jericó.
Algunos comenzaban a sentir un miedo inexplicable. Pero los muros aún se mantenían firmes. Finalmente, llegó el séptimo día. Al amanecer, el pueblo se levantó y comenzó a marchar. Esta vez, no una, sino 7 veces. Los guerreros de Jericó, que al principio se burlaban, ahora observaban con inquietud. Cuando completaron la 7ª vuelta, Josué alzó su mano. Los sacerdotes tocaron las trompetas, y el sonido fue como un rugido de león. Luego, la voz de Josué resonó. Griten. Porque el Señor les ha dado la ciudad. Y el grito del pueblo fue como el rugido de un trueno. El suelo tembló. Los muros, que habían resistido asedios y guerras, comenzaron a agrietarse. En un instante, como si fueran de arena, se desplomaron, convirtiéndose en escombros. El grito de victoria se alzó. Los guerreros de Israel invadieron la ciudad, y Jericó, la ciudad invencible, cayó ante el poder del Dios de Israel. Pero entre los escombros, una casa permanecía en pie. Era la casa de Rahab, la mujer que había protegido a los espías israelitas, creyendo en el poder del Dios verdadero. Ella y su familia fueron rescatados, mientras el resto de la ciudad caía en el olvido. El nombre de Rahab, que había sido una mujer despreciada, ahora era un símbolo de fe. Ella se unió al pueblo de Israel, y su nombre sería recordado para siempre, incluso en la línea del Mesías. La victoria en Jericó llenó al pueblo de valor, pero también de orgullo. Avanzaron hacia la siguiente ciudad, Ai, con confianza. Pero esta vez, no consultaron a Dios. Fueron derrotados. Los guerreros cayeron, y el pueblo, que había gritado de victoria, ahora lloraba de miedo. Josué, con el rostro en tierra, clamó: Señor, ¿por qué nos has abandonado? Pero Dios respondió con severidad: Hay pecado en el campamento. Han tomado de lo que estaba prohibido. La búsqueda reveló al culpable, Acán, quien había tomado oro y riquezas de Jericó, desobedeciendo las órdenes de Dios. Y por su pecado, el pueblo había sufrido. La justicia cayó sobre Acán, y el campamento fue purificado. Pero Josué aprendió una lección crucial: la victoria no era solo cuestión de fuerza, sino de obediencia. Una vez más, marcharon hacia Ai, pero esta vez, guiados por Dios. La ciudad cayó, y el pueblo comenzó a conquistar la tierra que les había sido prometida. Pero no todas las batallas eran ganadas con espadas. Los gabaonitas, una tribu astuta, engañaron a Israel, haciéndose pasar por viajeros de tierras lejanas. Josué, sin consultar a Dios, hizo una alianza con ellos. Y aunque descubrieron el engaño, la promesa fue respetada. Israel se extendía, pero cada victoria traía un nuevo desafío. Los reyes de Canaán comenzaron a unirse, viendo al pueblo de Dios como una amenaza. Pero Josué, confiando en las promesas de Dios, marchaba al frente. En una batalla crucial, cuando el sol comenzó a caer y la victoria aún no era segura, Josué alzó su voz al cielo: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. El día se alargó, y la victoria fue completa. El pueblo celebró, pero Josué sabía que las guerras aún no terminaban. Cada victoria era una prueba, y cada prueba era una lección. Pero lo que nunca olvidó fue que la verdadera fuerza de Israel no estaba en sus espadas, sino en su fe. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Bajo el liderazgo de Josué, Israel avanzaba como una ola imparable, conquistando ciudad tras ciudad. Las murallas caían, los reyes huían, y las tierras que fluían leche y miel comenzaban a pertenecerles. Pero cada victoria no solo era una conquista, era una prueba de su fe. Los campos se llenaron de tiendas y campamentos. Las tribus se establecían en las tierras que Dios les había prometido, pero el peligro nunca estaba lejos. Cada ciudad conquistada significaba nuevos enemigos, nuevos desafíos y, a veces, nuevas tentaciones. En medio de esta expansión, Josué reunió a las tribus en Siquem, bajo las sombras de las antiguas encinas. Allí, el aire era fresco, y las montañas se alzaban como testigos silenciosos. Los ancianos se sentaron, los guerreros se alinearon, las mujeres y los niños se agruparon en silencio.
Josué, con el rostro marcado por los años y las batallas, alzó su voz. Escuchen, Israel. Recuerden las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Nos sacó de Egipto, nos guió por el desierto, derribó murallas y nos entregó estas tierras. Pero hoy, les pido que tomen una decisión. El silencio se hizo profundo. Los ojos de todos estaban fijos en Josué. Elijan hoy a quién van a servir. ¿A los dioses que sus padres adoraron al otro lado del río? ¿O a los dioses de esta tierra? Josué respiró profundamente. Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. El pueblo respondió con un rugido. Serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Josué sonrió, pero en su corazón sabía que las palabras eran fáciles. Lo difícil sería que esas palabras se convirtieran en vida. Sabía que la verdadera batalla no estaba en las murallas de las ciudades, sino en los corazones del pueblo. Los días pasaron, y Josué, envejecido pero aún fuerte, continuó guiando a Israel. Pero el tiempo, como una corriente imparable, finalmente lo alcanzó. Reunió a los líderes, a los ancianos, y les habló con la misma pasión de siempre. Yo me voy por el camino de todos los hombres, dijo, su voz firme pero suave. Pero recuerden esto, ninguna de las promesas que el Señor hizo ha fallado. Todas se han cumplido. Y con esas palabras, Josué cerró los ojos, su espíritu partiendo hacia el descanso eterno. El pueblo lloró su muerte, porque no solo perdían a un líder, sino a un hombre que había caminado con Dios. Sin Josué, las tribus comenzaron a asentarse en sus territorios. Cada tribu tenía su tierra, su herencia. Pero esa misma división comenzó a debilitar su unidad. Los líderes que surgían ya no tenían el mismo espíritu de Josué. Las generaciones nuevas, que no habían visto el desierto, comenzaron a olvidar las maravillas de Dios. Las tribus vivían cerca de los pueblos cananeos que no habían sido completamente expulsados. Y poco a poco, las costumbres de estos pueblos comenzaron a mezclarse con las de Israel. Los altares a dioses falsos aparecían en las colinas, y las fiestas paganas se mezclaban con las celebraciones del Señor. El pueblo que había marchado como un solo ejército ahora se dividía en clanes, cada uno siguiendo su propio camino. Y entonces, la paz que habían conquistado comenzó a desmoronarse. Vinieron los opresores. Los moabitas, los filisteos, los madianitas, pueblos que se levantaron como sombras sobre las tribus. Las aldeas fueron saqueadas, los campos quemados, y el pueblo, que una vez había gritado «Serviremos al Señor», ahora clamaba en desesperación. «Dios, sálvanos». Clamaban. «Hemos pecado. Hemos olvidado tu pacto». Dios, en su misericordia, escuchaba. Y de entre ellos surgían líderes conocidos como jueces. No eran reyes, sino hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, que se levantaban para salvar al pueblo. Hubo Débora, una profetisa valiente que, junto a Barak, lideró a Israel contra los ejércitos de Sísara. Sus cantos de victoria resonaron en las colinas, y su sabiduría guió a Israel durante años. Gedeón, que al principio fue un hombre temeroso, pero que, con solo 300 hombres, venció a los madianitas, mostrando que la victoria no estaba en el número, sino en la fe. Sansón, un hombre de fuerza sobrehumana, cuyo cabello era el símbolo de su pacto con Dios. Pero su debilidad por los placeres y las traiciones lo llevaron a la ruina. Sin embargo, incluso en su caída, Dios le dio una última victoria. Cada juez era un faro en la oscuridad. Pero cuando ellos morían, el pueblo volvía a sus antiguos caminos, olvidando a Dios. Era un ciclo de fe y olvido, de libertad y opresión. Pero incluso en la oscuridad, la esperanza no moría. En las aldeas, los ancianos contaban historias de Abraham, de Moisés, de Josué. Los niños escuchaban, sus ojos llenos de asombro. Dios no nos ha olvidado, susurraban los ancianos. Él siempre cumple sus promesas. Y entre esos niños, en las aldeas, en los campos, Dios estaba preparando algo nuevo. Una historia que cambiaría para siempre el destino de Israel y del mundo. Porque aunque el pueblo se apartara, Dios nunca los abandonaba. Cada juez, cada victoria y cada derrota eran parte de una historia más grande. Una historia de redención.
Los años se deslizaron como arena entre los dedos. Israel, la nación que había visto el mar abrirse y las murallas de Jericó caer, ahora vivía en una constante lucha por su fe. Las tribus se esparcían por las colinas y los valles de la tierra prometida, pero cada región parecía un reino propio. Sin un líder que los uniera, los conflictos internos se multiplicaban. Los jueces, que se levantaban como héroes para salvar al pueblo, eran faros de luz, pero su brillo era temporal. Tan pronto como morían, el pueblo volvía a sus antiguos caminos, olvidando el pacto con el Dios que los había liberado. Fue en esta época de caos que surgió la historia de una mujer cuyo nombre sería recordado para siempre, Ruth. Era una época de hambre, y una familia de Belén, en Judá, se vio obligada a buscar refugio en la tierra de Moab, una región extranjera. Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos dejaron su hogar en busca de alimento. Pero lo que encontraron fue dolor. Elimelec murió, y poco después, sus 2 hijos, que se habían casado con mujeres moabitas, también murieron. Noemí quedó sola, con solo sus 2 nueras, Ruth y Orfa. En su desesperación, Noemí decidió regresar a Belén. Pero antes de partir, miró a sus nueras, jóvenes y con toda una vida por delante. Regresen a sus pueblos, a las casas de sus padres, les dijo. Que el Señor las bendiga, como ustedes me han bendecido a mí. Orfa, con lágrimas en los ojos, besó a Noemí y regresó a su gente. Pero Ruth, esa mujer extranjera, tomó la mano de Noemí con fuerza. No me pidas que te deje, dijo, su voz firme pero llena de amor. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Noemí, sorprendida por la fidelidad de Ruth, la abrazó. Juntas, caminaron por el largo y polvoriento camino de regreso a Belén. El sol caía sobre las colinas, y las lágrimas de Noemí se mezclaban con el polvo. Pero Ruth caminaba junto a ella, como una llama de esperanza en medio de la oscuridad. Cuando llegaron a Belén, las mujeres del pueblo se sorprendieron al ver a Noemí, envejecida por el dolor. ¿Es esta Noemí?, susurraban. No me llamen Noemí, que significa dulzura, dijo ella con amargura. Llámenme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso me ha tratado con dureza. Ruth, sin embargo, no se dejó vencer por la desesperanza. Ella trabajó en los campos, recogiendo espigas detrás de los segadores para alimentar a su suegra. El campo donde trabajaba pertenecía a un hombre llamado Booz, un pariente cercano de Elimelec. Booz era un hombre justo, y al ver la dedicación de Ruth hacia Noemí, su corazón se conmovió. Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho por tu suegra, dijo Booz a Ruth. Que encuentres refugio bajo las alas del Dios de Israel. Día tras día, Ruth trabajaba en el campo, y Booz la cuidaba, asegurándose de que los segadores dejaran suficiente grano para ella. Noemí, al ver la bondad de Booz, comprendió que Dios aún no las había olvidado. Él es nuestro pariente redentor, le dijo a Ruth. Es decir, el que puede reclamarte y redimir nuestra herencia. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth se acercó a Booz en la noche, en el lugar de la trilla, y le pidió que la redimiera, una antigua costumbre que significaba que Booz podía tomarla como esposa y protegerla. Booz, asombrado por la valentía y la nobleza de Ruth, aceptó. Pero había un pariente más cercano que debía decidir primero. En la puerta de la ciudad, Booz reunió a los ancianos y al hombre en cuestión. Cuando éste renunció a su derecho de redención, Booz, lleno de alegría, proclamó: Hoy tomo a Ruth como mi esposa, y redimo la herencia de Noemí. La boda fue una celebración. Noemí, que había regresado llena de amargura, ahora sonreía. Y cuando Ruth dio a luz a un hijo, Noemí lo tomó en sus brazos, sus lágrimas de tristeza transformadas en lágrimas de gozo. Las mujeres del pueblo decían: Bendita sea Noemí, porque el Señor no la ha dejado sin un redentor. Y ese niño, llamado Obed, sería el padre de Isaí, y el abuelo de David, el rey más grande de Israel. Pero más que eso, su linaje se convertiría en la raíz del Mesías. La historia de Ruth era una luz en medio de la oscuridad, una historia de fidelidad, redención y esperanza.
En una época de jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, Ruth mostró que incluso en la oscuridad más profunda, la fe podía florecer. Pero la paz de Israel seguía siendo frágil. Sin un líder fuerte, las tribus caían una y otra vez en el caos. Los enemigos rodeaban sus fronteras, y dentro, las pasiones y las ambiciones dividían al pueblo. Sin embargo, Dios no había terminado con Israel. En una pequeña aldea, en el corazón del país, una mujer estéril llamada Ana oraba en el templo, sus lágrimas cayendo como lluvia. «Oh, Señor de los ejércitos», clamaba, «si me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida». Dios escuchó su oración, y su hijo, llamado Samuel, se convertiría en el profeta que uniría a las tribus, el último juez de Israel y el puente hacia una nueva era. Una era de reyes. Porque la historia de Israel estaba a punto de cambiar para siempre. El sol dorado iluminaba las colinas de Efraín, y en el corazón del templo de Silo, un niño llamado Samuel escuchaba una voz que cambiaría el destino de Israel. Al principio, pensó que era Elí, el anciano sacerdote, quien lo llamaba. Samuel. Resonó la voz por tercera vez. El niño se levantó y corrió hacia Elí, su corazón latiendo rápidamente. «Aquí estoy, me llamaste», dijo, su voz inocente y ansiosa. Elí, quien había estado sumido en el sueño, comprendió finalmente que no era él quien llamaba al niño. Sus ojos cansados, que apenas veían, se iluminaron. «Hijo mío», dijo con suavidad, «vuelve a acostarte. Y si vuelves a escuchar la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su lecho, y el silencio del templo parecía envolverlo como un manto. Entonces, la voz volvió a resonar, clara y poderosa. «Samuel. Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha», respondió el niño, y en ese instante, el cielo parecía abrirse. Dios habló a Samuel, no solo para revelarle su llamado, sino también para anunciar el juicio que caería sobre la casa de Elí. Porque los hijos de Elí, Ofni y Faíns, habían profanado el templo, robando las ofrendas y corrompiéndose con los fieles. Y Elí, aunque sabía de sus pecados, no los había corregido. A la mañana siguiente, Samuel, temeroso pero obediente, le contó a Elí todo lo que Dios le había revelado. El anciano sacerdote, con lágrimas en los ojos, asintió. «Es el Señor», susurró. «Que haga lo que bien le parezca». Desde aquel día, la voz de Dios acompañó a Samuel, y todo Israel supo que había surgido un profeta, un hombre cuya palabra nunca caía en el vacío. Sin embargo, el juicio no se hizo esperar. Los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, se levantaron en guerra. Los hijos de Elí, Ofni y Faíns, llevaron el arca del pacto al campo de batalla, creyendo que su presencia les aseguraría la victoria. Pero la fe de ellos no era verdadera, y el arca no era un amuleto. La batalla fue un desastre. Israel fue derrotado, Ofni y Faíns murieron, y el arca del pacto fue capturada. Cuando las noticias llegaron a Elí, quien esperaba junto a la puerta del templo, su corazón se rompió. «El arca de Dios ha sido capturada», gritaron los mensajeros. Elí, de 98 años, cayó hacia atrás, y su vida se apagó. Pero el dolor no terminó ahí. La esposa de Faíns, embarazada, dio a luz en medio del dolor y la desesperación. Con su último aliento, llamó a su hijo Icabod, que significa la gloria ha partido, porque el arca, símbolo de la presencia de Dios, había sido tomada. Los filisteos, sin saber el poder que tenían en sus manos, llevaron el arca a su templo, colocándola junto a su dios Dagón. Pero al amanecer, la estatua de Dagón estaba caída, postrada ante el arca. La levantaron, pero al día siguiente, la encontraron nuevamente caída, rota en pedazos. Una plaga cayó sobre los filisteos. Tumores y muertes se esparcieron entre ellos, y el miedo se apoderó de sus corazones. Comprendieron que el arca no era un trofeo, sino una carga peligrosa. Después de 7 meses de calamidad, decidieron devolverla a Israel, colocándola en un carro tirado por 2 vacas. Las vacas, guiadas por la mano de Dios, caminaron directamente hacia la tierra de Israel, hasta llegar a Bet-Semes. El pueblo, al ver el arca regresar, gritó de alegría.
Pero también aprendieron que la santidad de Dios no debía ser tomada a la ligera. Con el tiempo, bajo la guía de Samuel, Israel comenzó a fortalecerse. Los altares a dioses falsos fueron derribados, y el pueblo volvió a buscar al Señor. Samuel juzgaba a Israel, enseñando justicia y restaurando la fe. Sin embargo, los años pasaron, y Samuel envejeció. Sus hijos, que él había nombrado como jueces, no seguían sus caminos. Eran codiciosos y corruptos. El pueblo, temiendo caer nuevamente en el caos, se reunió ante Samuel y clamó: «Danos un rey, como tienen las demás naciones». Samuel, herido en su corazón, oró al Señor. Pero Dios le dijo: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Dales un rey, pero adviérteles del precio que pagarán». Samuel, obedeciendo, reunió al pueblo y les habló: «Un rey tomará a sus hijos para sus ejércitos, a sus hijas para sus palacios. Tomará sus campos, su grano y su vino. Serán sus siervos». Pero aún así, el pueblo insistió. Y Dios les dio un rey. Su nombre era Saúl, un joven alto y apuesto, que parecía tener la fuerza y el carisma para liderar. Al principio, Saúl fue humilde, valiente en la batalla y obediente a Samuel. El pueblo celebró, y las victorias llenaron la tierra de alegría. Pero el corazón de Saúl comenzó a cambiar. La soberbia se apoderó de él, y su obediencia a Dios se volvió superficial. En una batalla contra los amalecitas, desobedeció las órdenes de Dios, tomando botín y perdonando al rey enemigo. Samuel, con el corazón lleno de dolor, se presentó ante Saúl. ¿Acaso el Señor se complace tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su voz? Dijo Samuel. La obediencia vale más que el sacrificio, y prestar atención, más que la grasa de carneros. Saúl, desesperado, trató de justificarse, pero Samuel lo miró con tristeza. Dios ha rechazado tu reinado, declaró. Ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Y así, la gloria que Saúl había conocido comenzó a desvanecerse. Su corazón, antes fuerte, se llenó de celos y desesperación. Pero en las colinas de Belén, un joven pastor llamado David tocaba su arpa, cuidando de las ovejas de su padre. Sus canciones hablaban de la grandeza de Dios, y su corazón era puro. Samuel, guiado por Dios, llegó a la casa de Jesé, el padre de David. Y allí, ante los ojos sorprendidos de su familia, ungió al joven pastor como el futuro rey de Israel. Pero David aún no era rey. Saúl seguía en el trono, y su corazón oscuro pronto se volvería contra aquel que sería su sucesor. Israel estaba por entrar en una época de conflicto, traición y redención. Y la historia del Éxodo, del Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud, ahora se entrelazaba con la historia de un pastor, un guerrero, un rey, y un Mesías que aún estaba por venir. Las montañas de Judá se teñían de dorado bajo el sol del amanecer. En los campos, un joven pastor llamado David tocaba su arpa, y sus melodías danzaban en el viento. Sus manos, que conocían la suavidad del arpa y la dureza de la onda, eran fuertes, pero su corazón era humilde. David no era solo un pastor. Era un guerrero en formación. Los campos eran su campo de entrenamiento, y las ovejas, su responsabilidad. Cuando un león o un oso atacaba al rebaño, David no huía. Se lanzaba contra la bestia, la enfrentaba y la derrotaba. No era solo su fuerza, era su fe. Sabía que Dios estaba con él. Sin embargo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, su padre, Jesé, lo llamó. Toma este pan y este queso y llévalos a tus hermanos en el campamento. Ellos están con el ejército del rey Saúl, luchando contra los filisteos. David, obediente, cargó con los alimentos y se dirigió al campamento. Pero al llegar, encontró a los soldados israelitas temblando de miedo. En el valle, un gigante llamado Goliat, un guerrero de casi 3 metros de altura, desafiaba a Israel día tras día. ¿Quién se atreverá a enfrentarme?, rugía Goliat, su voz resonando como un trueno. Si alguien me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Los soldados de Israel retrocedían, sus corazones llenos de terror. Pero David,
al escuchar las palabras del gigante, sintió una llama encenderse en su pecho. ¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente?, preguntó, su voz clara y desafiante. Las palabras de David llegaron hasta Saúl, quien, desesperado, lo llamó ante él. El joven pastor se presentó, sin armadura, sin espada, pero con una fe que brillaba en sus ojos. «No temas, rey», dijo David. «Yo iré y lucharé contra ese gigante». Saúl miró a David, su rostro mezclando sorpresa y compasión. «Eres solo un muchacho. Él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David respondió: «El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de este filisteo». Saúl, sin más opciones, aceptó. Intentó poner su propia armadura en David, pero era demasiado grande y pesada. David la rechazó, tomó su cayado, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Cruzó el valle, y Goliat lo vio acercarse. El gigante se echó a reír, su voz retumbando como un trueno. «¿Soy yo un perro, que vienes a mí con palos?», se burló. «Ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David, sin temor, respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Hoy, Él te entregará en mis manos». Goliat, furioso, avanzó hacia él. Pero David corrió hacia el gigante, tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó. La piedra voló como un rayo y se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó, su cuerpo retumbando contra el suelo. Un grito de asombro y júbilo se alzó del campamento de Israel. David, sin perder tiempo, corrió hacia el cuerpo del gigante, tomó su enorme espada y con ella le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver a su campeón muerto, huyeron en pánico. Israel los persiguió, y aquel día, el valle que había sido un lugar de miedo se convirtió en un campo de victoria. David regresó al campamento, y el pueblo lo aclamó como un héroe. Las mujeres cantaban en las calles. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Pero esas palabras, llenas de alegría para el pueblo, se convirtieron en veneno para el corazón de Saúl. Los celos se apoderaron del rey. David, que había sido su siervo más fiel, ahora era visto como una amenaza. Al principio, Saúl trató de ocultar su odio. Pero su corazón oscuro no pudo ser contenido. Intentó matar a David lanzándole una lanza mientras él tocaba el arpa. Pero David, ágil, esquivó el golpe. Una y otra vez, Saúl planeó su muerte. Envió a David al frente de las batallas, esperando que cayera. Pero cada vez, David regresaba victorioso, amado por el pueblo y temido por el rey. Finalmente, Saúl no pudo soportarlo más. David, advertido por Jonatán, el hijo de Saúl y su mejor amigo, huyó al desierto. Allí se convirtió en un fugitivo, rodeado de un grupo de hombres leales que también huían del reino. En las cuevas, entre las montañas y los bosques, David vivió como un proscrito. Pero incluso en la persecución, su corazón no se volvió amargo. 2 veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se negó. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor», declaraba, demostrando una lealtad que desafiaba toda lógica. El tiempo pasó, y Saúl, cada vez más consumido